en un esfuerzo más de los y las estudiantes del colectivo de Mauro Marini por defender la teoría crítica dentro de la universidad, damos inicio a esta tercera sesión del Seminario del Capital, que como bien saben tiene la temática del libro tercero del Capital. En esta ocasión tenemos como invitados a los doctores Sergio Cámara y Abelardo Mariña con la ponencia llamada Una interpretación marxista de la crisis estructural de la economía mundial. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los doctores. El doctor Abelardo Mariña es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, Departamento de Economía, perteneciente al área de investigación, sociedad y acumulación capitalista. Es investigador nacional nivel 1, tiene un reconocimiento al perfil deseable del PROMEM, es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, es miembro del Programa Universitario de Investigación e Integración de las Américas de las 3 unidades de la UAM, es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, y bueno, el doctor Mariña es especialista en los temas de crítica a la economía política mexicana y acumulación en México. Actualmente, y eso es muy deseable de reconocer, es jefe del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. El doctor Sergio Cámara Izquierdo es profesor de Economía Política en el Departamento de Economía de la UNAM, de la UAM, Azcapotzalco, donde es jefe del área de investigación, sociedad y acumulación capitalista. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, España. Sus líneas de investigación incluyen la economía política aplicada, especialmente el análisis de la dinámica macroeconómica capitalista y la teoría del valor-trabajo. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro en América Latina, Europa y Estados Unidos. Por cuestiones de tiempo y dado que hay una asamblea de profesores a la 1:45 en este auditorio, pues trataremos de terminar un poco antes, ¿no? Sin embargo, después de la ronda de los profesores, daremos paso a una ronda de preguntas. Y bueno, empezará el doctor Sergio Cámara. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Creo que esta es una iniciativa muy importante y estupenda de los estudiantes de aquí, de promover espacios de discusión sobre la economía crítica y pues estamos muy contentos de poder contribuir a esta discusión, ¿no? En línea con esta idea y esta invitación, están excelentemente organizados el colectivo, les compartieron 2 artículos nuestros en días anteriores, probablemente por correo electrónico, en los que discutimos sobre los artículos conjuntos, en los que discutimos sobre crisis estructural tanto en la economía mundial como en la economía de México. Estos 2 artículos son esencialmente 2 aplicaciones, 2 análisis empíricos, 2 aplicaciones empíricas a la crisis, a la interpretación de la crisis estructural actual, y espero que los hayan podido consultar, y si no, ahí los tienen y ahí los pueden leer, ¿no? El día de hoy, lo que pensamos que era bueno presentar es una aproximación teórica, un análisis mucho más teórico al análisis de la crisis estructural actual, ¿no? Y con esto quiero enfatizar la importancia que nosotros le damos a, por así decirlo, 3 diferentes dimensiones de nuestro trabajo académico, nuestro trabajo universitario, ¿no? En primer lugar, la importancia que le damos al análisis teórico y la importancia de construir teoría económica para el análisis de las realidades concretas, la importancia de hacer aplicación empírica y de hacer estudios y análisis empíricos a partir de ese fundamento teórico, y en tercer lugar, una tercera dimensión que es también
la importancia de la dimensión política del trabajo académico que uno hace, que creo que también se refleja en un evento como este, en la mera presencia de un evento en la facultad para la discusión de la teoría económica crítica. Entonces, con esta introducción, insisto, voy a plantear, o voy a iniciar el planteamiento de lo que nosotros consideramos que debemos, como nosotros consideramos que debemos trabajar una aproximación teórica de la crisis, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría económica marxista, que es la teoría que nosotros trabajamos, el proceso económico es esencialmente un proceso de acumulación capitalista que está regulado por la rentabilidad. Dada esta definición de lo que es el proceso económico, podemos llegar a una definición de la crisis económica como una definición muy amplia, como una perturbación de este proceso de acumulación capitalista. Esta definición consideramos que es precisa, pero a su vez no captura evidentemente la complejidad de la crisis en el modo de producción capitalista y por ese motivo lo que consideramos es que se debe elaborar, se debe tender hacia la elaboración de lo que aquí denominamos una taxonomía de las crisis en el capitalismo, que iría hacia intentar capturar mucho mejor, insisto, este complejo fenómeno que es el de la crisis en el capitalismo. Y en esta taxonomía o especie de clasificación de las crisis, pero no una clasificación sin más, sino una estructuración o una articulación de las diferentes dimensiones de la crisis. Una primera aproximación que se puede hacer consiste en distinguir entre los diferentes horizontes temporales de la dinámica de la rentabilidad y de la acumulación de capital, que creemos que es algo muy importante en la teoría económico-marxista, ¿no? En primer lugar, distinguir entre nada más dos grandes horizontes temporales, ¿no? Lo que se conoce como las tendencias de largo plazo y las fluctuaciones cíclicas. Las tendencias de largo plazo las caracterizamos por tener un carácter no lineal, no tienen una periodicidad y un ritmo fijo, su generación es por factores tanto endógenos como exógenos y podemos relacionar las tendencias a largo plazo con la dimensión estructural de la crisis capitalista. Las fluctuaciones cíclicas son fluctuaciones con un ritmo periódico, fijo, generalmente se distinguen entre dos grandes tipos de fluctuaciones cíclicas: los ciclos de inventarios de corto plazo, más corto plazo, ciclos industriales de medio plazo, y se relacionan con la dimensión coyuntural de la crisis capitalista. Como les dije, rentabilidad y acumulación, o el proceso económico es esencialmente un proceso es un proceso de acumulación de capital regulado por la rentabilidad, y el análisis de la rentabilidad y la acumulación para el análisis de la crisis es muy importante, y su mezcla, mejor dicho, su vínculo con precisamente estos horizontes temporales, ¿no? Y aquí creemos que es muy importante distinguir entre, la relación entre rentabilidad y acumulación de capital. En el largo plazo predomina una relación estructural que va en esa dirección de causalidad que tienen ahí, de rentabilidad hacia acumulación, lo que significa esencialmente que la rentabilidad financia la acumulación. El capital se acumula debido a que se han obtenido ganancias que permiten
que se convierta en acumulación de capital. En el horizonte temporal de corto y mediano plazo existe una relación coyuntural que es a la inversa, en esa relación de causalidad que va de acumulación hacia rentabilidad, en una interpretación mucho más en línea con el pensamiento keynesiano, ¿verdad? Insisto, dentro del marco marxista esto lo vemos como una relación coyuntural en el cual las expectativas de rentabilidad inducen, es un mecanismo de inducción de las decisiones de inversión. Son, insisto, dos mecanismos distintos de la relación entre rentabilidad y acumulación que operan de forma diferente en los horizontes temporales de largo y corto y medio plazo. Las decisiones de inversión también tienen horizontes temporales distintos y aquí fundamentalmente es conveniente distinguir entre la inversión en capital fijo, que lo que hace es definir fundamentalmente el tamaño de la planta productiva y se asocia a el largo plazo, y la inversión en capital circulante, que lo que define es esencialmente el nivel de inventarios por un lado y el grado de utilización de la planta productiva, y se asocia al horizonte temporal de corto y mediano plazo. Y finalmente, también distinguimos las diferentes dimensiones de la rentabilidad en función de estos horizontes temporales y esencialmente vamos a hablar aquí de dos grandes dimensiones de la rentabilidad. Una es la que se relaciona con las tendencias de largo plazo y específicamente lo que vamos a denominar como las ondas largas, el fenómeno de las ondas largas, que se relaciona con las condiciones generales de valorización del capital, tanto productivo como no productivo, valorización productiva y no productiva del capital, y la dimensión de la rentabilidad que se asocia con los ciclos industriales, las fluctuaciones cíclicas de medio plazo, que se va a relacionar con la dimensión de la rentabilidad de los márgenes de ganancia sobre el valor del producto. A grandes rasgos, cuando analizamos el largo plazo, las tendencias estructurales de la economía desde el punto de vista de la economía marxista y por lo tanto la dimensión estructural de la crisis estructural, distinguimos entre dos grandes tendencias de largo plazo. En primer lugar, lo que definimos como las ondas largas expansivas, que tienen su fin que llegan a su fin mediante la crisis estructural de rentabilidad, ¿de acuerdo? Y estas ondas largas expansivas las definimos a partir de una elevada, alta tasa general de ganancia, pero que a su vez se combina, y esto es muy importante, con una elevada rentabilidad relativa de la inversión productiva. Una alta tasa general de ganancia y una elevada rentabilidad relativa de la inversión productiva implican una alta tasa de acumulación productiva, de acumulación de capital productivo, y son los condicionantes, los determinantes de una onda larga expansiva. Es un periodo largo de tiempo que está caracterizado estructuralmente por estas condiciones de valorización y de acumulación de capital. Precisamente la elevada tasa de acumulación implica una caída tendencial de la tasa general de ganancia que deteriora estas condiciones estructurales de valorización de capital y es la causa de, o trae como consecuencia la crisis estructural de rentabilidad, que es una crisis de sobreacumulación de capital productivo en relación a su rentabilidad. Este comportamiento estructural de las economías, cuando se dan estas condiciones generales de rentabilidad y acumulación de capital, es un comportamiento
relativamente endógeno, relacionado con el propio proceso de acumulación de capital, y en este mecanismo, con este comportamiento de largo plazo, tiende a haber una prevalecencia de los mecanismos endógenos del proceso de acumulación de capital. Para ubicar esto un poco en la realidad concreta, nada más, nosotros consideramos que la crisis estructural actual de la economía, que es una de las cosas de las que hemos venido hablando, no es una crisis estructural de rentabilidad de este tipo. Sí lo fue la crisis de la década de 1970, en la economía mundial, etcétera, pero no la crisis estructural actual, ¿no? Por otro lado, en el largo plazo tenemos también la existencia de lo que denominamos ondas largas recesivas y la generación de crisis estructurales financieras, aunque aquí, como vamos a ver, los mecanismos exógenos de los procesos de acumulación tienden a predominar más, y no necesariamente uno puede afirmar que una crisis estructural financiera es lo que pone fin a la onda larga recesiva, ¿no? Y están caracterizadas en general por una baja tasa general de ganancia. Normalmente es la caída tendencial de la tasa de ganancia durante la onda larga expansiva la que genera las condiciones de esta onda larga recesiva. Una elevada rentabilidad relativa de la inversión no productiva, o a la inversa, una baja rentabilidad relativa de la inversión productiva, que en su conjunto implican una baja tasa de acumulación de capital productivo y conducen a una onda larga recesiva que está caracterizada por menores tasas de acumulación y, consecuentemente, menores tasas de crecimiento. En general, el predominio de la acumulación no productiva de capital conlleva la sobreacumulación de capital financiero que significa la formación de burbujas financieras que están normalmente alimentadas por la emisión crediticia. La crisis estructural financiera, como por la que atraviesa la economía mundial, ¿verdad? En la última década prácticamente, en los últimos años, es una crisis que se asocia precisamente al estallido de estas burbujas financieras, y estas crisis estructurales son también crisis estructurales de sobreacumulación de capital, pero en este caso no de capital productivo, sino más bien de capital financiero en relación a su rentabilidad. La rentabilidad de las formas financieras del capital no es la tasa general de ganancias, sino que son generalmente flujos presentes y futuros de ingreso, que evidentemente se van a vincular mucho con las condiciones generales de valorización, que son los que determinan su rentabilidad, ¿no? Para concluir en relación a este análisis estructural de las economías y de la tendencia a la crisis estructural que existe en las economías capitalistas, quiero nada más enfatizar el paralelismo que existe en los dos tipos de crisis estructural que estamos exponiendo aquí que existen, ¿no? Ambos se trata de crisis estructurales que están relacionadas con la naturaleza general del capital y del proceso de acumulación capitalista, que consiste en la necesidad continua del capital de acumularse y de acrecentarse. Y por lo tanto, ambas están relacionadas con ese mismo fenómeno, la necesidad continua del capital de incrementarse y expandirse. Ambas son crisis de sobreacumulación en un sentido similar, son crisis de un exceso de capital
valor que se valoriza, ¿verdad? Un exceso de capital en relación a las condiciones de rentabilidad de ese capital. Sobra capital, fundamentalmente, no porque luego haya ni demasiadas fábricas ni demasiados activos financieros en relación a ningún tipo de necesidad, sino en relación a su rentabilidad, a su tasa de ganancia. Y en este sentido, ambas crisis son crisis de sobreacumulación en el sentido que van a tender a generar presiones para la desvalorización de ese capital, van a tender a generar nuevas condiciones de valorización del capital y una reestructuración de las condiciones generales de acumulación de capital. Y paso la palabra a Abelardo para que nos hable de la dimensión ya no estructural, sino coyuntural, típica del proceso de acumulación y de las crisis. Buenas tardes. Antes de seguir con la exposición, también agradecer al colectivo. Como decía Sergio, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Nos hubiera gustado estar en las otras sesiones, pero pues por el trabajo nos cuesta trabajo, ¿no? Venir hasta acá. Voy a continuar con la exposición de Sergio. El trabajo que estamos haciendo, como decía Sergio, hay que hacer análisis empírico, hay que emitir posición política, pero la reflexión teórico-conceptual también es una actividad permanente desde la perspectiva de la economía crítica en general y de la economía política marxista en particular. Nosotros estamos con el objetivo de articular y desarrollar en términos teóricos y conceptuales estas distintas dimensiones temporales en las que se despliega el proceso de acumulación. Estos distintos horizontes temporales, el corto, el medio, el largo plazo y el tiempo secular, ¿sí? Pues es el mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué podemos hacer, y los economistas hacemos esta diferenciación entre horizontes temporales distintos? Simple y sencillamente porque las distintas variables económicas, sociales, políticas, institucionales, ¿sí?, de las cuales depende el proceso de acumulación y que a su vez son configuradas por el mismo proceso, por el propio proceso de acumulación, tienen tiempos de ajuste diferentes, ¿sí? Y eso es lo que explica que el proceso de acumulación se desarrolle simultáneamente con puntos de referencia distintos, ¿sí? Los economistas, ¿sí? Bueno, toda ciencia, no nada más los economistas, toda ciencia requiere hacer supuestos simplificadores en el proceso de construcción de la teoría y luego hay que ir levantando esos supuestos simplificadores. Entonces, el análisis de estos distintos horizontes temporales, en particular en lo que se refiere a la dinámica de la acumulación, nos lleva, como señalaba Sergio, a distinguir lo que son las tendencias de largo plazo de la acumulación de las fluctuaciones cíclicas de la acumulación. Dentro de las fluctuaciones cíclicas están los ciclos de inventarios y los ciclos industriales. Los ciclos de inventarios están asociados fundamentalmente a los procesos de ajuste de los inventarios, como dice su nombre, que es un mecanismo, es una variable que reacciona muy automáticamente en términos temporales, ¿sí? No voy a abordar la cuestión de los ciclos de inventarios aquí. La siguiente fluctuación cíclica es la de los ciclos industriales, que tienen una duración promedio de 8, 9, 10 años. Esos ya los había detectado Marx, incluso la duración promedio, lo que es muy interesante. Estas fluctuaciones cíclicas, estos ciclos industriales, están asociadas a otros mecanismos.
a otras variables que tienen distintas temporalidades de reacción, ¿sí? Y luego tenemos las tendencias de largo plazo. Entonces, el gran reto en términos teórico-conceptuales es identificar de manera muy precisa cuáles son los determinantes específicos de cada horizonte temporal de lo que estamos analizando, ¿sí? Pero al mismo tiempo articular las diferentes variables, ¿sí? Para poder ir desarrollando un marco teórico conceptual que nos permita, a final de cuentas, tener una explicación integral de lo que es la dinámica del capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Tenemos que tener un marco teórico conceptual que nos permita explicar los ciclos de inventarios, ¿sí? En el marco de los ciclos industriales y de las dependencias de largo plazo del capitalismo, ¿sí? Del otro lado, poder explicar las tendencias de largo plazo, las ondas largas, ¿sí? A partir de la dinámica de los ciclos industriales y de los ciclos de inventarios, ¿sí? Es un reto teórico conceptual fuerte. Solo la economía política marxista puede enfrentar este reto con posibilidades de éxito por el método, ¿sí? No voy a ahondar en eso, ¿sí? Pero el método de la economía política marxista es un método que es holista, ¿sí? Y que siempre busca la articulación y la exposición de los distintos niveles de abstracción. Entonces, hacemos análisis empírico, pero estamos siempre en esta reflexión teórica conceptual y es algo de lo que queremos aportar en esta segunda parte de la exposición, ¿sí? Entonces, ciclos industriales y crisis cíclicas. Esta ecuación que ponemos aquí, en el que estamos proyectando, es una ecuación muy sencilla contablemente. Nos llevaría yo le digo esta ecuación microeconómica fundamental, una perspectiva marxista. ¿Qué es lo que nos mide? Nos mide la relación entre la masa de ganancia y el valor de la producción, ¿sí? Puede ser para una empresa, para un sector o en general para la economía. Este margen de ganancia sobre el valor de la producción depende, ¿sí?, inversamente de los elementos que están en el paréntesis, que son los costos unitarios de producción, ¿sí? Tenemos los costos unitarios en materias primas y auxiliares, en el costo unitario en depreciación, el costo salarial unitario y el costo unitario de financiamiento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, así como está formulado esto, la rentabilidad, esta medida de la rentabilidad, el margen de ganancia sobre el valor o sobre el valor de la producción, depende por un lado de un conjunto de precios relativos, ¿sí? El precio relativo de los insumos intermedios, de los bienes de capital fijo, del salario, el precio relativo del salario pues es el salario real, y de la tasa de interés, que es la tasa de interés real. Depende también de la tasa de endeudamiento o de apalancamiento que está expresada en la B minúscula, ¿sí?, que es el volumen de deuda por entre el volumen de producción. Entonces están estos precios relativos, la tasa de apalancamiento, y depende también de las condiciones técnicas de producción, ¿sí? El álgebra matricial, los requerimientos unitarios de insumos intermedios, los requerimientos unitarios de bienes de capital fijo, la tasa de depreciación y la productividad de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, es una ecuación contable, ¿sí? Como yo les digo a mis alumnos, el álgebra es útil y es importante conocer el álgebra porque pues puede uno manipular como quiera uno una expresión para tratar de expresar un concepto. ¿Qué es muy interesante de esta ecuación? Como ya señalaba Sergio, en el corto y mediano plazo, ¿sí?, las decisiones que toman los capitalistas, los empresarios, son inducidas, ¿sí?, por la rentabilidad y en particular por los márgenes de ganancia.
En el corto y en el mediano plazo suponemos nosotros constantes las condiciones de producción, es un supuesto simplificado, y vamos a ver qué sucede. ¿Qué son las condiciones de producción? El tamaño de la planta productiva y todos los coeficientes técnicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Si suponemos constantes las condiciones de producción en un proceso, ¿sí?, de expansión de la acumulación, ¿sí? En realidad, la conclusión a la que llegamos es que la sucesión de las fases del ciclo industrial está determinado por las tendencias de los precios relativos, de los insumos intermedios, de los bienes de capital fijo, del salario y de la tasa de interés. ¿En qué sentido? ¿Sí? Cuando hay una expansión, ¿sí?, los precios relativos que determinan los costos unitarios tienden a incrementarse, debido a que por el supuesto que tenemos, ¿sí?, la oferta, ¿sí?, es relativamente inelástica frente a la dinámica de la demanda de medios de producción, sobre todo de fuerza de trabajo y de fondos prestables. Esta creciente demanda, ¿sí?, es en el corto y en el mediano plazo, es enfrentada por un incremento, bueno, reducción de inventarios, pero es otro nivel, sobre todo por un incremento en el grado de utilización de la planta productiva, ¿sí? Entonces, como este incremento en el grado de utilización de la planta productiva tiene límites, se generan presiones al alza de estos precios relativos y por lo tanto de los costos unitarios. ¿Cuál es el resultado? Que tarde o temprano el margen de ganancia se va a ver debilitado, ¿sí? En cada situación concreta, la economía nacional específica, ¿sí?, el detonante de este debilitamiento del margen de ganancia puede ser distinto, ¿sí? En algunos países, ¿sí?, en algunas situaciones, el detonante puede aparecer, por ejemplo, con un incremento en los precios del petróleo, de los energéticos, ¿sí?, un país importador, ¿sí? La oferta de productos primarios que funcionan como insumos intermedios de uso generalizado es muy inelástica, es la más inelástica, ¿sí? Podría estallar también por el lado de las tendencias al incremento de los salarios reales de algunos tipos, ¿sí?, de fuerza de trabajo calificada, por ejemplo, ¿sí? Hay capacidad, se reduce la parte fluctuante del ejército industrial de reserva, pero aquí lo interesante, conforme más avanza la expansión, más presiones hay para que ciertos de estos precios relativos se incrementen. Dada una estructura del sistema crediticio y financiero, también si la expansión se prolonga puede ser, ¿sí?, que las tasas de interés también aumenten. ¿Por qué? Porque se están financiando actividades de mayor riesgo, tal vez, ¿sí? La ecuación lo que nos señala es todos estos elementos que conforme avanza la expansión, ¿sí?, y debido a la dinámica demanda generada por la propia expansión, ¿sí?, tiende a generar aumentos en los costos unitarios que debilitan el margen de ganancia y por lo tanto generan las condiciones para el fin de la expansión, ¿sí? Tarde o temprano la expansión se detiene y pasamos de la expansión a la contracción. ¿Qué sucede durante una contracción? Durante una contracción, el dinamismo de la demanda en medios de producción, fuerza de trabajo, crédito, etcétera, etcétera, se debilita, ¿sí? Conforme avanza esta contracción, este debilitamiento, ¿sí?, va generando también condiciones en donde los precios relativos que determinan los costos unitarios también, el fenómeno contrario, tienden a debilitarse. Entre más se prolonga la contracción, ¿sí?, más operan estas fuerzas de movimiento de los precios relativos, ¿sí?, hacia la recuperación de los márgenes de rentabilidad. Y cuando sucede esto, se van generando las condiciones para que la contracción cíclica finalice y se preparan las condiciones para una nueva fase expansiva. Bien, los ciclos industriales, ¿sí?, tienen 4 fases, como ustedes saben. Tienen una fase expansiva, ¿sí?, hay un punto de inflexión
pone fin a la expansión y da inicio a la fase contractiva. La fase contractiva, luego hay un punto de inflexión que da fin a la fase contractiva y se da inicio a una nueva expansión. Los ciclos industriales pueden ser de distintos tipos. Este lo denominamos como un ciclo expansivo. Este es un ciclo contractivo. ¿Qué caracteriza a un ciclo expansivo? Un ciclo expansivo se caracteriza porque la fase expansiva es de gran duración relativa y de gran amplitud, y su fase contractiva es más corta y de menor amplitud. Un ciclo contractivo, ¿sí?, se caracteriza por lo contrario, una fase expansiva corta y de menor amplitud, una fase contractiva larga, ¿sí?, y de mayor amplitud. Si ustedes revisan los datos del Producto Interno Bruto de México de largo plazo, van a encontrar, ¿sí?, claramente marcados, ¿sí?, claramente expresados estos ciclos industriales, y van a ver cómo hay periodos en donde los ciclos industriales tienden a ser expansivos, ¿sí?, todo lo que son los 60s y los 70s, y hay periodos en donde los ciclos contractivos son los que predominan, fundamentalmente a partir de los 80s, 90s y 2000. ¿Por qué por qué de repente se despliegan ciclos expansivos, ¿sí?, y por qué a veces se despliegan ciclos contractivos, ¿sí? Aquí estamos dándole una explicación a la existencia misma del ciclo a partir del cambio de los precios relativos, ¿sí? Si levantamos el supuesto de que las condiciones de producción son un dato en nuestra fórmula, ¿sí?, aquí la fórmula de la barrita quiere decir que al principio consideramos que los coeficientes técnicos, ¿sí?, son un dato, y el tamaño de la planta. Si levantamos ese supuesto, ¿sí?, ¿qué podemos observar? ¿Sí? Un alto, cuando levantamos este supuesto, tenemos que un alto dinamismo del crecimiento de la planta productiva, ¿sí?, al contrarrestarle la elasticidad de la oferta, ¿sí?, y un alto dinamismo de la productividad laboral, ¿sí?, lo que hacen, ¿sí?, es contrarrestar la tendencia al aumento de los precios relativos significativos, ¿sí?, de los insumos intermedios, del salario real, ¿sí?, y por lo tanto tienden a alargar la fase expansiva, ¿sí?, y a incrementar su amplitud, ¿sí?, y durante una fase contractiva el dinamismo del crecimiento de la planta y de la productividad, ¿sí?, lo que hacen es reforzar las tendencias cíclicas naturales a que disminuyan los precios relativos relevantes para los costos unitarios, y por lo tanto tienden a acortar la fase contractiva y a disminuir su amplitud. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Un ciclo expansivo, ¿sí?, su existencia, el fin de la fase expansiva, el fin de la fase contractiva, la existencia misma del ciclo se explica por la dinámica de los precios relativos, pero su forma se explica por la dinámica, ¿sí?, de la productividad y del crecimiento de la planta productiva, ¿sí? Un ciclo expansivo se presenta cuando hay una tasa de acumulación alta que explica un crecimiento elevado de la planta productiva, ¿sí?, y un crecimiento elevado de la productividad del trabajo, ¿sí? Y eso es lo que explica que su expansión sea más larga y amplia que su fase de contractivo. ¿Qué sucede con un ciclo contractivo? La existencia misma del ciclo contractivo se explica por la dinámica de los precios relativos, pero la forma del ciclo contractivo, en contraste con el expansivo, se explica porque hay una tasa de acumulación baja. Entonces el crecimiento de la planta productiva y el crecimiento de la productividad son muy limitados. Entonces no hay, ¿sí?, como resultado de la dinámica de la acumulación, ¿sí?, no se contrarrestan los factores que explican el fin de la expansión, ¿sí?, y no se fortalecen, ¿sí?, los mecanismos que explican el
fin de la contracción y por lo tanto, con baja tasa de acumulación, las fases expansivas se acortan y se hacen menos profundas y las fases contractivas se alargan y se hacen más profundas. Aquí hay una conclusión interesante, si ustedes se dan cuenta, hacemos un supuesto que es de corto plazo, ¿sí? Condiciones de producción constantes, levantamos el supuesto y no nada más explicamos la sucesión de fases y la existencia de los ciclos, sino que levantando el supuesto también podemos explicar por qué se presentan ciclos con tipologías diferentes. ¿Cuál es la siguiente etapa? Sucesión de ciclos industriales. ¿Sí? Se observa históricamente, ¿sí?, cuando hay una sucesión de ciclos del mismo tipo se generan tendencias de largo plazo. Una sucesión de ciclos expansivos nos genera una tendencia expansiva de largo plazo, es una onda larga expansiva. ¿Sí? Una sucesión de ciclos industriales contractivos lo que nos genera es una tendencia contractiva de largo plazo, una onda larga contractiva. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que tenemos que explicar y conceptualizar? ¿Cuáles son las condiciones que explican la sucesión de ciclos, una sucesión de ciclos industriales expansivos? Y ahí hemos llegado a una conclusión, ¿sí? Una alta tasa de acumulación, ¿sí? Pero para que haya un ciclo expansivo. Y una alta tasa de acumulación implica una alta tasa de rentabilidad, ¿sí? Una alta tasa de ganancia, ya no del margen de ganancia, sino de la relación entre la ganancia y el capital total adelantado y en particular el capital fijo, ¿sí? Porque si los capitalistas en el corto plazo tienen como referencia el margen de ganancia sobre producción o sobre ventas para tomar las decisiones en torno al grado de utilización de la planta productiva, cuando toman decisiones en términos de inversión en capital fijo, ya no, su punto de referencia ya no es el margen de ganancia, ahora su punto de referencia es la ganancia con respecto al total del capital adelantado. ¿Sí? Entonces, si un ciclo expansivo implica una alta tasa de rentabilidad, que genera estas condiciones de inversión en capital fijo, una sucesión de ciclos expansivos lo que implica es que esa tasa de ganancia elevada no solo permanece en el largo plazo, ¿sí?, sino que también esa alta tasa de ganancia es relativamente estable, ¿sí? Entonces, podemos inferir que una sucesión de ciclos expansivos implica una alta tasa de ganancia y una estabilidad de la tasa de ganancia, porque es la que permite tomar decisiones de inversión en capital fijo que van a tener un impacto de largo plazo, ¿sí? Porque el capital fijo tiene tiempos de recuperación muy largos, construcción e instalaciones, maquinaria y equipo, ¿sí? La planta productiva se expande cuando las expectativas de largo plazo son de alta rentabilidad. Pero también hay otra condición que ya señalaba Sergio, ¿sí? No nada más se requiere que la tasa general de ganancia sea alta y estable, también se requiere, ¿sí?, que la rentabilidad de las inversiones productivas sea fuerte en relación a las inversiones no productivas, en particular las formas de valorización financieras y especulativas, ¿sí? Entonces son dos condiciones que explicarían una sucesión de ciclos industriales expansivos que a su vez explicaría el despliegue de una onda larga de tipo expansivo. ¿Qué sucede en el caso, ¿sí?, de un ciclo contractivo? Aquí decíamos un ciclo contractivo. Este ciclo tiene esta forma porque la tasa de acumulación es muy débil, el crecimiento de la planta y la dinámica de la productividad por lo tanto son muy débiles. Eso se explica para un ciclo porque pues, la tasa de rentabilidad no es muy alta, ¿sí?, las expectativas, ¿sí?, no son buenas y las decisiones de inversión en capital fijo son limitadas, ¿sí? ¿Por qué se encadenan ciclos contractivos? Pues porque tenemos una situación, uno, en que
la rentabilidad general, ¿sí?, no es buena y o es muy inestable, lo que afecta a las expectativas de largo plazo, pero además, ¿sí?, porque los mecanismos y formas de valorización no productivas son relativamente fuertes con respecto a los mecanismos y formas de valorización productivos, ¿sí? Así es como podríamos explicar la sucesión de ciclos industriales contractivos que dan lugar a tendencias contractivas de largo plazo. Bien, lo que yo planteo son hechos, bueno, son argumentos muy estilizados, ¿sí? Pero la idea fundamental, si ustedes se dan cuenta, que con esto concluyo, me gustó la temática y la orientación de este seminario, poniendo énfasis en el tomo 3, ¿sí? Pero los marxistas tenemos que ir aprendiendo desde el tomo 3, ¿sí?, ir recuperando todo lo que, y recuperando y replanteando y reconfigurando todos los hallazgos de Marx en los tomos anteriores, ¿sí? En particular, en el tomo 3 es donde Marx plantea la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, que es la que nos explica las tendencias, desde mi punto de vista, las tendencias de largo plazo del capitalismo, y donde pone énfasis en la importancia de la rentabilidad, ¿sí? Pero ahí en el tomo 1, que además Marx lo escribió después de los manuscritos que nosotros tenemos como tomo 3, el capítulo de la Ley General de Acumulación Capitalista es fundamental para entender la dinámica del capitalismo, ¿sí? Entonces sí, hay que leer el tomo 3, pero luego hay que incorporar, ¿sí?, el tomo 1, y en particular lo que nosotros conocemos como, bueno, lo que está expresado como la Ley General de Acumulación Capitalista, el bonito capítulo 23 del tomo 1, hay que articularlo analíticamente con todo el análisis de la tendencia descendente de la tasa de ganancia. No es fácil, porque además en ese capítulo 23 Marx no nada más está hablando de las tendencias de largo plazo. Ahí es donde Marx expresa lo que ha encontrado y lo que ha analizado sobre los ciclos industriales, ¿sí?, que es otro horizonte temporal. Entonces hay que hacer una lectura integral, que le estamos haciendo en todo el mundo los marxistas. Y la otra cuestión, los intérpretes favorables, críticos pero amigables al marxismo, nos dicen que nosotros están de acuerdo en que la economía capitalista es una economía monetaria, en eso están de acuerdo, dicen que eso es lo fundamental del enfoque marxista. Yo diría, es cierto, pero no es cierto. En realidad la economía capitalista no es una economía monetaria, bueno, sí la es, pero eso no es lo específico. Lo específico es, por un lado, la explotación del trabajo asalariado, y por el otro lado es que la moneda es crédito, ¿sí? Una economía crediticia o monetaria, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque nuevamente el análisis que hacemos los marxistas no se debe de limitar al análisis de la rentabilidad en términos únicamente de las dimensiones reales de la rentabilidad. Por eso hay que tomar en cuenta que no se pueden explicar los ciclos industriales si no se analizan la dinámica de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son un costo de producción para los capitalistas. Entonces, todo aquello que determine la dinámica y las fluctuaciones de la tasa de interés debe de ser parte integral de la explicación de la dinámica del capitalismo. Y en una perspectiva de largo plazo, ¿sí?, no nada más la tasa de interés, pero todos los mecanismos que determinan las formas, niveles, dinámicas de valorización financiera y especulativa son un elemento fundamental para entender las tendencias de la acumulación productiva. Entonces, con esto quería yo concluir. Básicamente, por eso decía Sergio, más que exponer lo que son los resultados de los análisis empíricos que hemos desarrollado, nos interesaba sobre todo exponer algunas ideas en el plano teórico-conceptual para discutir y seguir avanzando colectivamente en la construcción de explicaciones lo más integrales posibles sobre el funcionamiento de la economía capitalista. Muchas gracias.
preguntas. El compañero Cristóbal va a pasar a sus lugares, si pudieran alzar la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos recibido mucha información acerca del comportamiento industrial del sistema capitalista, como dicen ustedes, básicamente en relación a su dimensión temporal. Al final, este comentario de que si el dinero es endógeno, exógeno, bueno, yo creo que sí hay que subrayar desde un principio más, pues básicamente lo que demuestra es que el dinero no es decir, hasta Marx siempre el dinero siempre fue como una especie de enigma, ¿no? Inclusive se mencionan ahí como 20 o 30 o 40, no sé si entre más le rasquemos vamos a encontrar diferentes formas de dinero, ¿no? Desde el salario, la palabra pecunia, que tiene que ver con el dinero, etcétera, etcétera, hasta algunas islas del Pacífico, inclusive algunas tribus utilizaban hasta las conchitas, ¿no? Pero básicamente yo creo que Marx hace un análisis pues determinante acerca de que el dinero en el sistema capitalista finalmente más bien hay que pensar en términos judíos, porque en realidad el Dios del sistema capitalista es el dinero. Entonces ahí yo creo que inclusive tiene hasta connotaciones de tipo religioso, ¿no? Por otro lado, ya en lo específico, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la estructura actual en el siglo XXI de la estructura, es decir, cuál es la estructura económica? ¿Por qué está cambiando? Ya no es en el siglo XIX, Marx analiza básicamente el desarrollo de la gran industria, ¿no? Pero hoy parece que en términos del Producto Interno Bruto, cada vez más la parte industrial, el sector industrial es menor, entonces, y el sector de los servicios es mayor. Entonces, tal parece que ya en el siglo XXI, para entender la evolución del sistema capitalista, no basta la visión, yo diría, industrial, todo ya pasada de moda, sino hay que incluir básicamente el sector de los servicios, que en algunas economías llega ya hasta el 50%. Entonces aquí, ¿cómo explicar la estructura económica que estamos viviendo? Y por lo tanto las crisis también ya no se explicarían meramente por el movimiento de los ciclos industriales, sino ya ahora inclusive como se habla mucho de la financiarización de la economía. Gracias. Una pregunta acá abajo, ¿alguien más? Es otra forma de explicar esta cuestión que ya te he escuchado en otras ocasiones. Aquí la pregunta vendría siendo que tanto en la expansión como en la contracción, presenta hablando del capital, presenta el papel que juega la tecnología, ¿no? En ambos casos, el papel también que juega la valorización del trabajo, ¿no? También en ambos casos, como que hay que enfatizar en ello, ¿no? Esto, como a mí me gusta siempre darle una utilidad a este conocimiento desde el punto de vista de como sociedad, como trabajadores, ante esta contracción que estamos recibiendo todos nosotros el impacto, ¿sí? Todas las empresas quieren seguir ganando lo mismo, y bueno, se está dando una forma en darle lo menos posible, ¿sí?, al trabajador. Tenemos un conjunto de prestaciones que se están desapareciendo o reduciendo, ¿no? ¿Sí? También me gustaría que pudiéramos nosotros, ¿sí?, reflejar este análisis en esta otra parte, ¿no? Porque si no, como que yo veo teoría, conceptos,
y mi realidad como que tenemos también que entenderla, ¿no? Entonces es la cosa. Gracias. Quería ver precios relativos a qué se refiere, si son los mismos de mercado o cómo los obtuvo. Esa. Y si han hecho el modelo levantando el supuesto con oferta inelástica. Y bueno, qué resultados ha traído con oferta inelástica, digamos, sobre todo en la variación en la composición orgánica. Me queda claro el esfuerzo, y lo felicito mucho, de llevar la visión completa de los tres tomos al análisis concreto, al análisis empírico, y de ahí el encadenamiento de los ciclos de inventarios industriales y largo plazo. Pero a lo largo de la exposición bien se señaló que aunque no estamos ahorita abordando el tema de la naturaleza actual de las dificultades o de la crisis, sí se alcanzó a destacar que estas serían, en cualquier caso, de sobreacumulación, y se aludió sobre acumulación productiva y sobre acumulación financiera. Cuando se explican los ciclos inventarios industriales y de largo plazo, la variable financiera ahí está, pero no vimos el protagonismo que tiene en la construcción de los ciclos expansivos y contractivos. Si el ciclo productivo es un ciclo estimado en 7-9 años, el contractivo no tuvo fecha, es decir, no tuvo temporalidad. Esa es una pregunta que me gustaría identificar. Y la segunda es si los precios relativos son el factor incidente en la construcción de los ciclos expansivos y contractivos. ¿Qué está pasando con la sobreacumulación financiera? Porque de pronto Sergio alcanzó a decir sobreacumulación de la ganancia financiera. Y lo digo a propósito de, sí, obviamente, de la preocupación de tratar de entender cuál es el carácter de la crisis actual, si estamos ante una crisis de sobreacumulación productiva o financiera, pero tal parece que en la exposición se deja ver que no estamos ante una crisis de sobreacumulación productiva, sino financiera. Sin embargo, pareciera que la sobreacumulación financiera es, por efecto indirecto, consecuencia de un ciclo contractivo de la acumulación productiva. De tal suerte que quisiera amarrar las dos navajas. Si el ciclo contractivo es propio de la acumulación, de la sobreacumulación productiva, ¿qué pasa con esta sobreacumulación financiera? Es decir, dos preguntas precisas. ¿Tiene una temporalidad esta sobreacumulación financiera? ¿Y alcanza a tomar cierta autonomía, de tal suerte que se podría convertir en lo que yo llamaría atrevidamente e informalmente una suerte de estancamiento centralizador, estancamiento productivo con centralización financiera? ¿Y cuál es la temporalidad de esta fenomenología?
Una última pregunta. Bien, primero que nada, gracias por venir. Hay un gran esfuerzo de su parte en términos de plantear estas problemáticas. Yo quisiera plantear 3 interrogantes. Primero, efectivamente no hay acuerdo dentro de los propios marxistas sobre el carácter de la crisis actual. Por un lado está la visión que, por lo que veo, comparte con Mendy en términos de que la actual crisis es una crisis de financiarización, pero por el otro lado también está la visión que plantea, entre otros autores, Michael Roberts, donde el peso principal se lo da al descenso de la rentabilidad. Acá la pregunta que tendría es: ¿cómo articulan ustedes los problemas de financiarización con los problemas de la caída de la rentabilidad? Porque todos los cálculos que se han hecho muestran efectivamente un descenso de la rentabilidad a largo plazo. Los niveles de rentabilidad que tiene hoy la economía comparado con los que tuvo en los 50 no los hemos vuelto a tener, ¿sí? Y por el otro lado, ligado a esa misma problemática, ¿qué con la tasa y la masa de ganancia? Que es una vieja discusión que tienen los propios marxistas. Gente como Henry Grossman hablaba de la caída de las dos, y otros autores plantean que no, que basta y sobra con que la tasa de ganancia descienda, y entonces comenzamos a ver los problemas de crisis, ¿no? Y la tercera pregunta tiene que ver con lo que ustedes llaman expectativas de rentabilidad. ¿Cuáles son las variables que determinan las expectativas? Que es un tema importante, que en toda la parte de la macroeconomía vemos como el énfasis central de los modelos de Friedman, los modelos de la nueva economía clásica, nos hablan de el papel tan central que cumplen las expectativas para los agentes económicos. Acá la idea de expectativas en la teoría económica marxista ha sido trabajada poco, y además de poco a la hora que se tratan de desglosar las variables que la determinan, como que hay problemas, ¿sí? Y abuso de una vez con la cuarta pregunta, que tiene que ver con el problema de la rotación. ¿Y qué con la rotación de capital acá? Que es uno de los problemas que tenemos y que es muy importante desde mi punto de vista en estas etapas de expansión y de crisis económica. Por supuesto que sé que son temas altamente polémicos, pero me gustaría escuchar, creo que también es parte de las problemáticas de análisis y de trabajo que vienen desarrollando. Y nuevamente gracias, ¿no? Y esperemos que no sea, tengamos acá sesiones más frecuentes para charlar sobre los frutos de los trabajos que venimos desarrollando, y que avancemos más en un trabajo colaborativo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Voy a intentar responder a algunas de las preguntas que se han hecho, sobre todo aquellas que tienen que ver con la dimensión, la perspectiva más estructural del análisis de las crisis, a partir de un orden que creo que bueno, voy respondiendo. En primer lugar, sobre la teoría económica marxista y la idea de el siglo, cómo era la economía en el siglo XIX y cómo es el siglo XXI, y dado que estamos en un seminario sobre la importancia del capital, un seminario que habla sobre el capital, quiero empezar por ahí, ¿no? Mi idea es la siguiente. Marx, el gran descubrimiento de Marx, en mi opinión, es el capital. Así, Marx descubre el capital. Lo que digo que descubre el capital, lo que descubre esencialmente es que el proceso económico
es esencialmente un proceso de acumulación de capital, de incremento cuantitativo de la masa de valor que se valoriza a sí mismo, etcétera, etcétera. Y eso lo hace frente a las concepciones de la economía clásica de que es un proceso de acumulación de riqueza de las naciones, o frente a, se puede plantear actualmente, frente a las concepciones de la economía neoclásica que consideran que el proceso económico es un proceso de satisfacciones de las necesidades sociales, etcétera, etcétera. Y ese es el gran descubrimiento de Marx, y en mi opinión, en el siglo XXI, hoy, el proceso económico es esencialmente eso, lo mismo, exactamente lo que descubrió Marx. Es un proceso de acumulación de capital, es lo determinante y lo dominante del proceso económico. Y de ahí la actualidad, y de ahí que la capacidad explicativa de la obra de Marx en el Capital sea, en mi opinión, muy superior a la de cualquier otra teoría económica, simplemente porque hace una descripción y tiene un planteamiento de lo que es el proceso económico mucho más cercano a la realidad que lo que pueda tener cualquier otra teoría actual, ¿no? Y de ahí la sorprendente actualidad de una obra del siglo XIX en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, todavía el proceso económico es en su naturaleza lo mismo, es un proceso de acumulación de capital. ¿Ha cambiado del siglo XIX al siglo XXI? Sí, por supuesto que ha cambiado, y ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ha cambiado el hecho de que el sector económico dominante ya no es la industria, sino que son los servicios. En todo caso, yo creo que aquí cuando Marx habla de industria no se refiere al sector industrial. Cuando Marx habla de industria se refiere a, cuando Marx habla de industria, de hecho dice algo así como, y cuando hablamos de industria nos referimos a todas las ramas de la producción, y de bienes y servicios, etcétera, en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que en realidad cuando hablamos aquí del ciclo industrial, etcétera, no nos referimos al ciclo de la industria, el sector de la industria, sino al ciclo del conjunto del proceso económico y del proceso de acumulación capitalista, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el concepto, y yo digo que es una afirmación mía, el concepto de máquina de Marx, cuando desarrolla esa idea, es muy pertinente, por ejemplo, para entender lo que es las tecnologías de la información en la actualidad, y lo que es una computadora y la aplicación de la computadora a los procesos económicos. En mi opinión, la computadora es una máquina, tal y como lo describe Marx. No hay, evidentemente, con sus particularidades, etc., ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión más particular, que, insisto, tiene que ver con esto. Creo que incluso esa parte del capital se puede seguir aplicando para analizar la productividad del sector financiero, por ejemplo, etcétera, y otro tipo de cosas, ¿no? En relación, ahora voy a entrar más ya al análisis de la crisis estructural actual, etcétera, ¿no? Efectivamente, y intentar vincular esto con los conceptos de financiación, sobreacumulación, etcétera, ¿no? El proceso, efectivamente, hay una continuidad, en mi opinión, en el proceso de la acumulación capitalista, y hay una serie de relaciones de causalidad que se establecen entre las diferentes fases y momentos históricos, etc. No podemos entender, en mi opinión, la actual estructura económica, que podemos hablar de financiarización, sin, por así decirlo, hablar de la caída tendencial de la tasa de ganancia que provocó la crisis estructural de la década de 1970, etc., ¿no? En todo caso, en mi opinión, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno es que no creo que la crisis actual sea en mi opinión, no creo que la crisis estructural actual sea una crisis que sea una continuidad de la década de 1970. No hay crisis, por así decirlo, no hay crisis permanentes en el capitalismo. En el capitalismo lo que tenemos es un proceso permanentemente contradictorio, continuamente contradictorio, pero de ahí a pensar que el capitalismo está en una crisis continuamente permanente sería negar la capacidad que tiene de reproducirse el capital, ¿de acuerdo? En mi opinión, el fenómeno que se ha dado desde los 70 hacia aquí implica
una nueva fase, unas nuevas condiciones estructurales de valorización que evidentemente se relacionan con la anterior, pero que debemos analizar de forma distinta y a partir de los distintos mecanismos que han, distintos mecanismos que han existido, ¿no? Una otra idea que se vincula con esto es que efectivamente nosotros consideramos que esta última fase es una fase, es una crisis de la financiación, sí, pero creo que fui enfático en mi discusión de que se trata de una crisis de capitalista del mismo estilo, es una crisis que tiene que ver con la tendencia inherente del capital a su expansión, a su acumulación, ¿no? Las últimas décadas se han caracterizado por lo que se denomina la financiarización o una hegemonía, ¿verdad?, relativa, es complicado aquí utilizar los términos, de las formas no productivas de valorización del capital, de las formas no financieras, etc. Y que evidentemente es una respuesta a la crisis de la década de 1970, etc. Pero otra de las cosas que hemos ido intentando desarrollar es lo que hemos denominado la teoría no contingente de la financiarización. ¿En qué sentido? En el sentido de que la financiarización es un fenómeno que uno puede partir de explicar teóricamente a partir de no los fenómenos específicos, históricos que ocurrieron y que llevaron a la financiarización neoliberal, sino que uno la puede caracterizar incluso a partir de la propia noción abstracta de capital o desde el punto de vista del capital. Uno puede caracterizar ahí también la financiarización. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros lo hemos discutido alguna vez así, se plantea que la financiarización es una contratendencia a la caída tendencial de la tasa de ganancia, pero uno luego puede invertir los términos y puede decir no, puede ocurrir lo contrario. La financiarización es la tendencia normal capitalista y la contratendencia sería otra cosa. No consideramos que la financiarización se pueda considerar como un fenómeno de contratendencia en el proceso general de acumulación de capital, mientras que la acumulación o el predominio de las formas productivas sea la tendencia normal de la acumulación de capital, sino que ambos fenómenos, por así decirlo, son conceptualmente equivalentes dentro de este esquema, ¿no? Evidentemente, y esto es complicado de trabajar, cuando se habla sobre acumulación financiera, ¿no? La ganancia financiera, ¿no? La ganancia no se sobreacumula. El problema de la sobreacumulación de capital es que no hay suficientes fuentes de ganancia de las diferentes formas de capital. No hay suficiente tasa general de ganancia para el capital productivo y no hay suficientes ingresos, ganancias para las formas financieras, y ahí es el problema de la sobreacumulación de capital, ¿no? Cuando hablamos de una sobreacumulación financiera, evidentemente se tiene que vincular o es necesario vincularlo con una relativa autonomía de estas formas financieras, en el sentido de que existe una separación de la emisión crediticia, efectivamente, etcétera, que hace que estas formas tengan rentabilidades que no se asocien directamente a la única fuente de generación del plusvalor, que es las formas productivas, etcétera. Y evidentemente tiene que existir una autonomía relativa, pero que tampoco lo consideramos como un fenómeno permanente, que es imposible. También esa, por así decirlo, autonomía se rompe en el momento en el que se requieren de los flujos de esos ingresos para valorizar ese capital y de repente también estallan estas burbujas, evidentemente, por la restricción real, la restricción productiva que va a existir para la valorización del capital en su conjunto. Entonces, no considero, porque tampoco
exista un fenómeno de estancamiento que sea permanente o que sea, por así decirlo, un fenómeno relativamente permanente en el tiempo. Ahora bien, dicho esto, en relación a la situación estructural de la economía en la actualidad y de la crisis estructural, yo digo que una de las razones por las cuales no hay visos, sino estamos todavía en una situación de crisis estructural, no se ha salido de la crisis estructural financiera que inició probablemente con el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, en la economía mundial, es precisamente la fuerte fortaleza que ha mostrado el capital y específicamente la resistencia que han mostrado las formas financieras de existencia del capital a su desvalorización, que es la presión que surge y que se ejerce cuando hay una crisis de sobreacumulación. Y es precisamente el impedir y el evitar este fenómeno de desvalorización de este capital lo que impide esta salida, o lo que impide una salida a esta crisis y la situación en que se encuentra la economía. No sé si... Yo nada más quería hacer un acotamiento. En esto que estás señalando y estando de acuerdo en lo expresado, solo una cuestión en esta supuesta autonomía relativa del sector financiero y su imposibilidad de eternizarse bajo esa condición, solo llamar la atención de un hecho, y es el hecho de la temporalidad del ciclo financiero que depende en última instancia de la ganancia del sector productivo. Tiene aquí una suerte de ajuste, o quiero pensarlo a manera de pregunta, es duda y por eso lo expreso, es que lo que está comprometiéndose en el sector financiero no es a partir de la ganancia del sector productivo, sino del futuro, y esto es lo más dramático del fenómeno contemporáneo, es decir, no se está comprometiendo la ganancia proveniente del sector productivo, sino la que imaginamos que habrá de suceder, porque lo que está acumulándose es deuda, es decir, trabajo de futuro, ganancia de futuro. No sé, es duda. No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso, y es precisamente este último comentario precisamente iba con esa idea de temporalidad. Este es un mecanismo esencialmente de desvalorización de ese capital, de desvalorización de la deuda o de todos aquellos activos financieros que tienen derecho a los flujos de futuros ingresos, flujos de ingreso futuro, etc. Evidentemente es un mecanismo esencialmente exógeno, el de desvalorización del capital, y no tiene una temporalidad, en mi opinión, precisa. Es un fenómeno que no hay, a mí no me gusta hablar de estancamiento secular, etcétera, porque considero que es más interesante hablar de las diferentes fases y momentos de la producción del capital, etcétera, pero tampoco existe una temporalidad precisa para la salida de esta crisis estructural. Yo creo que tiene que ver con precisamente este fenómeno de hasta qué punto este capital invertido en las formas financieras tiene la capacidad de resistir a una necesaria desvalorización, y si tiene capacidad de resistir lo hará a costa de, evidentemente, nuestros ingresos actuales, pero los ingresos futuros, etc. Gracias a ustedes. Nuestra avenida aquí está no, la retroalimentación es fundamental. Nosotros aquí estamos planteando una serie de ideas y muchas gracias por todas las preguntas, porque de eso se trata, ¿no? La reflexión colectiva. Hay muchas preguntas que anotamos que no podría responder. Lo de la rotación efectivamente es un elemento muy importante que hay que incorporar. Yo nada más quiero poner énfasis en lo siguiente, y yo sé que, a uno le cuesta trabajo explicarlo, y es la simultaneidad, ¿sí? La simultaneidad de los horizontes temporales.
Aquí la compañera decía, ¿sí? Precios relativos, precios de mercado, ¿sí? Son fluctuaciones de los precios de mercado, estamos en el corto medio plazo, ¿sí? Si hacemos el supuesto, ¿sí?, de condiciones de producción dadas, la oferta es inelástica porque solo se puede incrementar aumentando el grado de utilización de la planta, ¿sí? Las condiciones técnicas son un dato, ¿sí? Lo que tratamos de aquí es de, bueno, el argumento es, ¿sí?, las fluctuaciones de estos precios relativos resultantes de la propia dinámica de la acumulación, pero en el corto plazo, muy a la Keynes, ¿sí? En realidad estamos hablando de demanda de materias primas y auxiliares, ¿sí? Y de fuerza de trabajo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se aumenta el grado de utilización, hay nuevos turnos, también hay aumento en la demanda de fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, fondos prestables, en cada momento hay una estructura financiera crediticia, ¿sí? Si aumenta la demanda de fondos prestables de crédito, pues también decimos, hay razones para pensar que estos precios relativos, ¿sí?, relevantes en la dinámica de los costos unitarios, tienden a incrementarse, ¿sí? ¿Y cuál es el argumento más interesante de esto? No es porque esté funcionando mal la economía, es justamente porque está funcionando bien, porque las expectativas son positivas y las decisiones son de ampliación de la utilización de la planta y de la oferta, ¿sí?, de la producción y de la oferta. Y no hay de otra, ¿sí? La expansión va a finalizar porque el margen de rentabilidad tarde o temprano se va a debilitar. Entonces ese es el primer plan, ¿sí? Todo eso que decimos sigue siendo válido cuando levantamos el supuesto. ¿En qué momento levantamos el supuesto de la oferta inelástica? Pues para explicar los tipos de ciclos, ¿sí? Cuando explicamos el tipo de ciclo, ya sea expansivo o contractivo, ¿sí?, la lógica, la dinámica de los precios relativos sigue presente. En toda la expansión tienden a incrementarse estos precios relativos, en toda contracción tienden a disminuir. Cuando levantamos el supuesto de condiciones de producción dadas, entonces la oferta pierde, ya no es tan inelástica. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando en inversión en capital fijo y en ampliación del tamaño de la planta productiva, ¿sí? Habrá segmentos en donde el levantamiento del supuesto no genere mucha elasticidad de la oferta, por ejemplo, de ciertos recursos naturales. Un país tiene petróleo o no tiene petróleo, ¿sí? Un país tiene hierro o no tiene hierro, pero bueno, estamos en el mercado mundial también. Hay muchos estudios que demuestran la gran fluctuabilidad de los precios de los productos primarios, ¿sí? También está demostrado que los productos primarios en relación a los industriales pues tienen elasticidades de oferta, la reflexión, más inelásticas, ¿sí? Pero levantamos el supuesto. El levantamiento del supuesto de tamaño de planta y de condiciones técnicas de producción, digo, no están todos los detalles, aquí la afirmación es, ¿sí?, se sobreimponen a las tendencias de los precios relativos, pero en una dirección que cuando la tasa de acumulación es elevada, el crecimiento de la planta y el crecimiento de la productividad son elevados, ¿sí?, se alargan las fases expansivas, ¿sí?, y se amplían y se acortan las fases contractivas y se vuelven menos profundas. Pero ya no es la misma explicación de cómo se están moviendo o está habiendo esta fluctuación en los precios. No, sí, los precios relativos siguen fluctuando. El fin de la fase expansiva se explica a partir del aumento en los costos unitarios. Sí, desde el lado de la producción. Y mira, esto es una estilización, una conceptualización, pero fíjate, cuando uno analiza la información de coyuntura, que la de Estados Unidos es bien interesante, ¿sí?, uno puede ver en ciertos indicadores adelantados, ¿sí?, que el aumento, por ejemplo, en el petróleo, el aumento en los salarios, ¿sí?, son los que detonan las crisis cíclicas, ¿sí? No siempre es el mismo, ¿sí? Revísate, es bien interesante los informes del Banco de la Reserva Federal, ¿sí?, y del Comité de Ciclos, porque ahí, cuando analizan los ciclos industriales,
se puede detectar, ellos tienen un análisis muy puntilloso de cuáles son los elementos que son precios relativos que explican el debilitamiento de los márgenes de rentabilidad previo al fin de las crisis cíclicas, del fin de las expansiones cíclicas. ¿Sí? Ajá. Entonces, aquí lo que estamos tratando es de estilizarlo. ¿Sí? Funcionan al mismo tiempo, ya levantamos el supuesto, la lógica de los precios relativos subsiste, pero es modificada por los efectos del crecimiento de la planta, ¿sí? Y de la dinámica de la productividad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque nos permite explicar no nada más la existencia de las fluctuaciones, sino los tipos de ciclos. ¿Sí? Y pasamos al siguiente nivel, y porque tú lo señalabas. Cuando estamos ya en esta transición del corto al mediano plazo, y regreso a lo de las expectativas, ¿sí? El esquema puede parecer muy lineal, porque sí decimos, la dinámica capitalista, el capitalismo como proceso de valorización y acumulación, depende de la rentabilidad. Y las decisiones de los capitalistas dependen de las expectativas de rentabilidad. Aquí lo que estamos planteando es que los capitalistas siempre están midiendo la rentabilidad y la miden de diferentes maneras simultáneamente. Las decisiones de corto plazo no requieren de una medición de la masa de ganancia con respecto a todo el capital, sino al flujo, a los flujos de efectivo. ¿Sí? Y las decisiones de grado de utilización de la planta de inventarios, esa es la medida. Pero ellos también están pensando, también están midiendo, tienen la tasa general de ganancia, tal como lo planteamos. ¿Sí? Masa de ganancia entre capital total adelantado, donde el capital fijo es central. Entonces, los capitales toman decisiones en distintos horizontes temporales, deciden cuántos inventarios, deciden grado de utilización de la planta y deciden si amplían o no amplían, si compran más máquinas o si abren otra planta. Son decisiones que se están dando al mismo tiempo. Las expectativas. Yo retomo de Keynes, ¿no? Las expectativas de los agentes, no estoy hablando para nada de información perfecta ni nada, es algo muy humano. Uno toma expectativas en función de un criterio, rentabilidad, ¿sí? Y las expectativas hacia el futuro las toma en función de la rentabilidad presente y del pasado reciente, ¿sí? Entonces, por eso ponemos énfasis en una perspectiva de largo plazo. Un ciclo expansivo, decimos, hay una alta tasa de ganancia. Una sucesión de ciclos expansivos requiere que esa alta tasa de ganancia dure en el tiempo, pero además que haya estabilidad, ¿sí? Porque cuando hay inestabilidad, las perspectivas hacia el futuro se vuelven más inciertas. Empíricamente se demuestra, creo yo, bueno, se muestra, no se demuestra, no soy positivista, se muestra, ¿sí? La expansión de largo plazo, el boom de la posguerra, en todos los países donde se han hecho análisis empíricos, hay altas tasas de rentabilidad, pero también la variabilidad es muy reducida, ¿eh? Hay ciclos siempre, pero la desviación estándar, cualquier medida de variabilidad es muy reducida, ¿sí? A finales de los 60 y durante los 70 no nomás cae la tasa, sino que la variabilidad se incrementa muchísimo. Ese es un esquema de expectativas de largo plazo negativo, ¿sí? Se inhiben decisiones de inversión en capital fijo, ¿sí? Entonces, nuevamente, pasamos a largo plazo, a las decisiones que toman los capitalistas, no de grado de utilización de la planta, sino de inversión en capital fijo, maquinaria, equipo, construcción e instalaciones. Es la tasa general de ganancia a la max, ¿sí? Es esa, no es el margen de rentabilidad. ¿Sigue operando las márgenes de rentabilidad para otro tipo de decisiones? Sí, ahí está. Estamos en otro nivel, ¿sí? Tú me decías, ¿sí? ¿Qué pasa con las tendencias de la composición de capital? Y como lo plantea Marx, nosotros decimos Marx está en lo correcto, ¿sí? Hay periodos de acumulación de capital de largo plazo, ¿sí? En que, ya voy a terminar, en que la dinámica de la productividad en el largo plazo, ¿sí? Permite contrarrestar el crecimiento de la composición orgánica del capital, y eso es lo que permite una tasa de ganancia estable
y alta durante un cierto periodo, pero llega un momento en que el crecimiento de la productividad del trabajo, plusvalía relativa, ya no puede compensar el aumento en la composición de capital y se manifiesta la tendencia descendente de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, la simultaneidad, ¿sí? Fíjate que, si nosotros, y con esto termino, fíjate que si estamos hablando de una sucesión de ciclos expansivos, decimos, cada ciclo expansivo implica una alta tasa de acumulación, una expansión de la planta productiva y un crecimiento de la productividad del trabajo muy dinámico, ¿sí? La lógica de un ciclo expansivo afecta la tendencia de largo plazo, ¿sí? No es que uno sea antes que otro, no es que los ciclos industriales sean el elemento explicativo de las tendencias de largo plazo, sino que hay una articulación de variables, ¿sí? Si la productividad es muy elevada, entonces lo que tenemos en el primer ciclo industrial, ¿sí? Quiere decir que el mecanismo de plusvalía relativa está funcionando y eso permite que esa alta tasa de rentabilidad, ¿sí? Continúe, plusvalía relativa, y se mantenga estable. Y tienes un segundo ciclo industrial que ya está retroalimentado por los efectos del primero, y tienes un efecto, ¿sí? De sucesión y de juxtaposición, ¿sí? Tarde o temprano, y ahí la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, tal como la plantea Marx, es la que explica el fin de la onda larga expansiva. Ahí no son precios relativos, ¿sí? Ahí son las tendencias de largo plazo, de la tasa de plusvalor y de la composición de capital. Y como ya se acabó, una última frase, ¿sí? Lo que señalaba Raúl, podemos sacar conclusiones, ¿sí? Conclusiones para hacer propuestas, ¿sí? Una cuestión, ¿sí? La política económica es una conclusión muy importante, no explica la existencia de los ciclos ni de las crisis. No le podemos echar la culpa a la política económica, pero la política económica tampoco elimina las crisis, ni las fluctuaciones. Lo que sí puede hacer la política económica es, en el corto plazo, modificar, alterar la duración y amplitud de las sucesivas fases y ver quién es el que carga con los costos de las contracciones y recesiones. Y en una perspectiva de largo plazo, un análisis de este tipo nos permite hacer afirmaciones, ¿sí? Todo aquello que vaya en términos de dinamizar la productividad del trabajo, ¿sí? Nos permite dinamizar, ¿sí? La acumulación de capital, pero el problema es que en un esquema capitalista eso siempre tiene un límite. Entonces lo que tenemos que hacer es retomar, ¿sí? Apropiarnos, expropiar a los expropiadores y organizar el proceso, ¿sí? De acumulación y de expansión, de reproducción ampliada de la sociedad desde una perspectiva no capitalista, porque mientras la perspectiva capitalista, que es la de la rentabilidad, continúe, no nos podemos evadir de las crisis cíclicas ni de las crisis estructurales. Muchas gracias.